El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y dice así la Biblia. Génesis 1:3. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El siguiente pasaje. Marcos 11:23. Marcos 11, verso 23. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Amén. 5. Por tanto, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos quieren imitar aquí a nuestro Padre Celestial? No es tarea fácil, ¿no? Imitar a Dios. Pero eso lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Demos gracias al Señor y pidámosle a Él que Él nos da entendimiento de su palabra. Nos da una mente espiritual, un corazón entendido. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Palabra es bendita, Señor. Tu palabra nos bendice. Y en esta hora, Señor, te estamos rogando que por tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nos dé entendimiento espiritual. Destapa nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espirituales, nuestros ojos espirituales. Destápalos, Señor, y permite que todo oyente pueda entender esta palabra como tú quieres que se entienda, en forma espiritual. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros como tu pueblo decimos amén. Tome su lugar, hermano. Reitero el título de esta disertación: del dicho al hecho. Este es un refrán muy popular. Así que póngame atención a los próximos minutos. Voy a disertar sobre este refrán, su significado, a la luz de las Escrituras. Escuchemos entonces las ideas introductorias aquí, que nos van a ir llevando poco a poco a los argumentos centrales de esta reflexión. Las palabras de este dicho popular en forma completa dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén. ¿Cuántos conocían esa expresión, ese dicho, ese refrán? Del dicho al hecho completo hay mucho trecho. Hay un refrán igual de los tiempos de nuestras abuelas, que más o menos da a significar, da a entender lo mismo, ¿sí? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay uno que se le parece, dice así: con la boca y con el dedo se hace un macaneo. Con la boca y el dedo se hace un macaneo. Ok, ¿qué es lo que esto significa? Mira, cuando dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, eso lo que significa es que hay una distancia muy grande entre lo que tú dices con tus palabras, con tus bocas. Cuando tú expresas un deseo con tu boca, ¿sí? Hay una distancia muy grande, hay un trecho muy largo que hay que caminar, ¿sí? Para que eso que tú confiesas con tu boca se haga un hecho, una realidad. Igual, cuando nosotros decimos con la boca y con el dedo, decían mis abuelas,
la boca, es decir, con tu boca, dices algo. Y tú lo que haces es señalar, ¿sí? Con el dedo índice, ¿sí? Hagan esto, háganse esto, haz esto. Bueno, entre lo que tú declaras con tu boca y lo que señalas con el dedo, también existe una distancia, ¿sí? Y lo que se hace es un macaneo, pero las cosas para hacerse tienen que hacerse con las manos, ¿me entiendes? Eso no es hablando y señalando, diciendo hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. No, las cosas se hacen es con las manos, se hacen, se fabrican, se construyen. Eso es lo que quiere decir estos dos refranes. Ahora, transferimos eso a lo espiritual. Sigamos escuchando. Este refrán nos muestra que existe una distancia muy grande entre lo que deseamos en nuestro corazón y decimos con nuestra boca, hasta la realización de esta en hechos concretos. Hasta la realización de estas cosas, no de estas cosas que hablamos con nuestra boca, estas cosas que declaramos con nuestra boca y la realización concreta en hechos. ¿Sí? Hay una distancia grande. Mira, esta ideología que hoy muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad? O lo han visto en algunos ministerios, en algunas iglesias. Esto tiene nombre propio, ¿sí? En el mundo cristiano evangélico se ha filtrado una ideología, una corriente teológica llamada la confesión positiva. La confesión positiva, que más o menos lo que intenta enseñar a los cristianos es lo mismo que estos dichos significan. Esta confesión positiva es un movimiento ideológico que no nació ahora, esto ya tiene sus años. En Norteamérica, por ejemplo, se conocen muchos exponentes de esta teología, la confesión positiva. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que si tú en tu mente visualizas lo que tú quieres, lo que tú deseas, si primero tú en tu mente lo visualizas, es decir, lo construyes en tu mente como un pensamiento, si ese pensamiento tú lo declaras con tu boca y tú lo ordenas, tú lo confiesas, tú lo decretas, lo que tú digas, sea lo que sea, será hecho. Esto parece verdad. Esto es muy sutil. Pero ellos desconocen lo que al principio aquí te dije con respecto a orar por una necesidad con base en una promesa. Tenemos nosotros los cristianos esa potestad que dicen ellos que tú puedes ejercer cuando tú visualizas, piensas y luego declaras y confiesas y decretas. Tenemos nosotros en realidad esa potestad. Eso no es cierto. Eso es una forma más de mostrar presunción y altivez delante del Señor. Porque cuando el Señor Jesús declaró esas palabras allá en Marcos, en el capítulo 13, donde leímos, ¿verdad? Es el capítulo 11, sí, capítulo 11, en el verso 13. Ahí el Señor dice, sí, fíjate lo que dice el Señor. Fija tus ojos ahí en el pasaje y léalo con cuidado. Ahí dicen que si tú crees en tu corazón, si tú lo crees, ¿ve? Entonces se requiere primeramente que en ti haya fe para creer, ahí en tu corazón, lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú quieres que Dios te dé. Si tú crees en tu corazón, entonces ahí se está presumiendo que usted tiene fe. El Señor ahí está presumiendo que tú tienes fe. Dice, si lo que crees en tu corazón no tiene ninguna duda,
lo que tú digas con tu boca, de acuerdo a lo que crees, será hecho. Ok, se requiere fe, pero ¿es fe en quién? En el Señor. Esa fe es puesta en las promesas de Dios, en las promesas de Dios, y no sencillamente fe en lo que tú piensas y declaras con tu boca. No sé si me están siguiendo los hermanos, no sé si me están siguiendo. No se trata de eso. Eso es más bien tener fe en la fe, pero no fe en el Señor y en las promesas de su santa y bendita palabra. A su nombre, a su nombre. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar un pasaje de la Escritura para nosotros realmente al orar con sabiduría. Y no solo orar, sino que al declarar esa palabra, yo tengo que acompañarla de fe, de una promesa, de un buen testimonio. Porque yo no puedo pretender que si yo vivo una vida en desorden, una vida disoluta, una vida impía, así sea que yo tome la palabra de Dios en mi boca y la declare, las cosas van a darse, las cosas van a suceder. No puedo pretender eso. Eso es pecar de presunción. Eso es pecar de altivez. Y yo sé que esta palabra le está reventando el alma a una cantidad de gente que están engañados creyendo eso. Y algunos maestros que están enseñando todavía eso. Nosotros no creemos en la fe. Yo no creo en la fe. Yo creo en las promesas que están escritas en la palabra del Señor. Yo creo en las promesas, y si yo tengo fe en esas promesas y yo acompaño esas promesas, esa declaración, la acompaño con un buen testimonio, te aseguro que entonces sí voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver las obras del Señor, voy a ver los milagros, voy a ver las señales. Ahora, la fe de la que está hablando aquí el Señor, escúchame, no es nuestra. Esa fe no es nuestra. De la que está hablando el Señor allí es el don de fe que lo da el Espíritu Santo del Señor. Ahí en el verso 22, léelo. Capítulo 11, verso 22 de Marcos. Lee allí. Mira lo que dice el Señor cuando Pedro, sorprendido, vio que una higuera que el Señor Jesús había lanzado sobre ella una maldición. Al día siguiente, cuando pasaron bien temprano, Pedro vio la higuera seca y le dijo al Señor: mira, Señor, la higuera que tú maldijiste ayer, mírala cómo está seca. ¿Y qué le dijo el Señor? Tened fe en Dios. Oye esto, esa es la traducción que tú ves allí, tened fe en Dios. Pero en el texto griego, en el idioma original, no dice tened fe en Dios. Dice literalmente, tened la fe de Dios. Y hay una distancia enorme de aquí al cielo entre tener fe en Dios y tener la fe de Dios. Fe en Dios tiene todo el mundo, hasta los demonios, dice la carta de Santiago. Hasta los demonios tienen fe en Dios, creen y tiemblan de terror. Entonces, no es mi fe la que va a tocar el corazón de Dios para que ocurra un milagro. Es la fe de Dios, y Dios tiene que darme esa fe como un don para yo manifestarla y entonces ver las obras de Dios. ¿Qué significa la fe? Hay una definición, pero es muy teológica, es muy abstracta. Está allá en la carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es muy teológico, eso es muy abstracto.
Para mí, sencillamente, la fe es poder ver las obras de Dios. Eso es lo que es la fe. Poder ver las obras de Dios. Pregúntale a tu hermano que tienes al lado: ¿tú puedes ver las obras de Dios? ¿Puedes ver las obras de Dios? Pregúntaselo. Ahora le pregunto a usted: ¿será que todo el mundo puede ver las obras de Dios? No. Se necesitan realmente ojos espirituales para poder ver las obras de Dios. Entonces, mi amado hermano, vamos a seguir introduciéndonos aquí, porque sobre esto hay mucho que hablar, ¿sí? Cuando las cosas por la palabra ocurren, es porque esa distancia se ha cortado. Entre el dicho y el hecho, esa distancia se ha cortado. Y el camino por donde tú tienes que transitar para que esa distancia entre el dicho y el hecho se dé en la fe. Es la fe. Continuamos. ¿Por qué razón, si en el momento de la creación original, Dios, al pronunciar su palabra con su boca, ésta tuvo poder creativo para hacer que de la nada apareciera todo, en nuestra boca no tiene el mismo efecto creador? Así es. Fíjate que leímos el texto. Génesis 1:3. ¿Qué dice allí literalmente? Y dijo Dios con su boca. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué más dice el texto al final? Y fue la luz. O sea, la luz fue hecha. ¿Qué distancia se dio entre el dicho de Dios con su boca y el hecho de que la luz se manifestara? ¿Qué distancia hubo? Ninguna. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Y ahí en el capítulo 1 de Génesis tú vas a encontrar esa expresión: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. 10 veces la vas a encontrar. Y cada vez que Dios decía, las cosas aparecían, se hacían. A su nombre, a su nombre. Pero eso no ocurre con nosotros. Inténtalo tú a ver. Intentémoslo. Señor, sea ahora mismo aquí un aire de 200 toneladas. Perdón, yo soy ciego, no veo. Ustedes ven el aire. Ven el aire de 200 toneladas. Ah, pero yo lo dije, yo lo declaré. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. De eso es que te quiero hablar. ¿Por qué en nosotros no ocurren las cosas así como ocurrieron con Dios en el principio? Ahora te pregunto, piensa un poco. ¿Cuántas veces tú has hecho eso? ¿Cuántas veces has orado y tú coges una promesa de la palabra y la decretas y la confiesas y la declaras y la profetizas y lo dices una y dos y tres y cuatro y cinco veces y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siga atendiendo lo que estoy explicando y va a entender por qué. Continuamos. No hay discusión para creer que la palabra de Dios tiene poder para crear. Por el poder de la palabra ocurren milagros, señales, prodigios y maravillas. En Dios no solo las palabras, sino aún las letras del sagrado alefato hebreo desatan todo el poder de Dios. Es que realmente las letras del sagrado alefato hebreo son los ladrillos con los que Dios construyó todo el universo. Amén. ¿Cuántos creen eso? No solamente las palabras que Dios pronunció, sino las letras que conformaban cada una de esas palabras tienen poder para crear. No solo las palabras, aún las letras. Por eso yo estoy de acuerdo con esta declaración que algún maestro por allí cristiano lo dijo. Las letras
del sagrado alefato hebreo son los ladrillos con los que Dios hizo todo el universo. Cada letra en realidad es una especie de depositaria de poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar por medio de la palabra. Tenemos que pedir por medio de la palabra. Y si vamos a predicar, San Pablo aconseja que debemos predicar la palabra de Dios. A su nombre. Sin embargo, aunque nosotros los creyentes podemos declarar la misma palabra, hay una distancia muy grande entre lo que declaramos con nuestra boca por la palabra de Dios y lo que nuestra declaración o confesión termina haciendo. Vamos a estudiar hoy por lo menos 5 razones por las que estas cosas no ocurren. 5 razones por las que estas cosas no ocurren. Aunque nosotros, como escuchaste, decimos la palabra, la confesamos y algunos por allí hasta la decretan, porque creen que ellos tienen potestad para decretar ahora en el mundo espiritual y en el mundo natural. Pregunto aquí a todos los hermanos que me están escuchando, ¿quiénes son los que emiten los decretos en una nación? ¿Quiénes son? Los reyes, los gobernantes, los legisladores. ¿Ve? Ellos son los que emiten los decretos. Cuando el presidente de nuestra nación le envían un decreto para que lo firme, él al final lee siempre una inscripción, una leyenda que dice: decrétese y cúmplase. Y lo firma. ¿Me entiende? Él puede hacer eso porque él es un legislador. Alguien me dijo: no, pero es que la iglesia está llamada a reinar, a gobernar. No, la iglesia no está llamada a gobernar y a reinar en este mundo, mi amado hermano. Te enseñaron mal. Nosotros tenemos una promesa, pero es una promesa que se va a cumplir en el reino del Señor, el reino milenial. ¿Cuál es esa promesa? Primera de Pedro 2:9 dice que tú y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. Cuando estemos en esa condición, en el reino, allí sí tenemos toda potestad para decretar. Y no solamente al mundo natural, al mundo físico, sino al mundo espiritual. A su nombre. A su nombre. Continuamos entonces. Vamos a conocer hoy 5 razones por las que estas cosas no ocurren con nosotros. Número 1. Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios es todopoderoso. Dígalo conmigo. Dios es todopoderoso. No te escuché. Dios es todopoderoso. Número 2. Porque Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Cuántos creen eso? Dios es omnisciente. Número 3. Porque Dios es el creador. Dios es el creador. ¿Cuántos creen eso? Dios es el creador. Número 4. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Y número 5. Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Dígalo conmigo. Dios es eterno. Ahora mira al hermano que tienes al lado y dígale: largo camino nos resta. Ponga toda su atención. Primero, lo que hemos dicho, la primera razón es porque Dios es Todopoderoso. todopoderoso. Expliquemos esto. Génesis 17:1. Ahí está escrito que Dios es todopoderoso. Leamos el pasaje. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso, le dijo el Señor. ¿A quién? A Abraham.
y le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios. Ahí está la primera razón por la que en la boca de Dios el asunto es ya, instantáneo, pero en la boca de nosotros no. Tiene que esperar. Hay que esperar, hay que avanzar un trecho, hay que caminar un trecho. Y ya estoy explicando, ese trecho, ese camino es el camino de la fe. Sigamos escuchando, ¿cómo explicamos esta parte? Yo soy el Dios todopoderoso. El vocablo todopoderoso viene del hebreo Shaddai. Dígalo conmigo, Shaddai. Eso que traduce del hebreo todopoderoso. Shaddai, todopoderoso. El vocablo Shaddai se escribe con las letras hebreas Shin, Dalet y Yod. Shin, Dalet, Yod. Así se escribe la expresión Shaddai. El valor numérico de la expresión Shaddai es 8. Si tú coges las letras, las sumas y reduces su valor, te va a resultar en 8. Shaddai suma 8. El peso espiritual de esa expresión es 8. ¿Y esto qué significa? El número 8 nos habla de la eternidad del Todopoderoso. Ahí está. Entonces, nuestro Dios no solo es todopoderoso, sino que Él es eterno. Él es eterno. O sea, Él vive en la eternidad. Él no vive en nuestro tiempo cronológico. Dios habita en la eternidad. Eso es lo que significa espiritualmente el 8 en las Escrituras. Indica eternidad, y en este caso es atribuible al Señor, a nuestro Dios todopoderoso. La Biblia nos revela, en contraste, que nosotros los seres humanos no tenemos la plenitud de poder que solo está en Dios. 1 Corintios 1:25. Vamos a leer ese pasaje. ¿Qué es lo que revela la Biblia? Que ni tú ni yo tenemos esa cualidad que sí tiene el Señor. Y por esa razón es que lo que tú digas, no ocurre como si ocurre con Dios. La razón, aquí lo está viendo, es que Dios es todopoderoso y Él es eterno. Nosotros no somos ni todopoderosos, ni tampoco somos eternos. Leamos lo que dice el apóstol Pablo allí a la iglesia de Corinto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, lo débil de Dios, dice el apóstol, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Alguien ha dicho por allí que el lado débil de Dios es uno de sus atributos. ¿Saben ustedes cuál es? Dios es un Dios que tiene muchos atributos, muchas virtudes. Una de ellas es la llamada misericordia. Y alguien ha dicho que ese es el lado débil de Dios, el lado flaco de Dios. Por eso se enseña en la Biblia que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el lado débil de Dios. ¿Quieres agarrarle el lado flaco a Dios? Éntrale por el lado de la misericordia. A su nombre. A su nombre. ¿Pero qué es la misericordia de Dios, pastor? Anótalo. Nunca se te debe olvidar esto. Hay dos palabras que son muy parecidas en la Biblia. Una es la palabra gracia y la otra es la palabra misericordia. La Biblia nos enseña que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Por gracia somos salvos. La gracia
es un favor de Dios, no merecido. Favor no merecido de parte de Dios para nosotros. Eso es gracia. Pero por misericordia se entiende lo siguiente. Por misericordia se entiende el hecho de que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos, a nuestras acciones. Dios no nos paga, no nos retribuye conforme a nuestros hechos, nuestras acciones. Porque si Dios nos pagara, no existiéramos. Y eso lo declaró el profeta Jeremías. Si no fuera por tu misericordia, ya estuviéramos consumidos. Pero gracias al Señor que Él es misericordioso y nos renueva sus misericordias cada mañana. A su nombre, dale un aplauso a nuestro Dios todopoderoso, misericordioso y eterno. Y créeme, eterna también es su misericordia. Eterna es su gracia. Así es que en realidad sí es correcto entrarle a Dios, tratar de acercarse a Dios por ese lado. Porque San Pablo lo dice, mira, lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Es difícil que la misericordia se dé en medio de este género humano, en medio de este mundo. En este mundo no hay gente misericordiosa, pero si de repente alguien profesa misericordia para con su prójimo, resulta que en Dios es mucho más fuerte. En Dios es mucho más fuerte, porque de Él viene la misericordia. Alabado sea su nombre. Cuando Dios creó al hombre, el Señor lo empoderó sobre toda la creación, pero este poder fue un poder limitado. Dios el Padre le concedió a su Hijo plenitud de poder y tuvo en mente que la descendencia de Adán le fuera restituido todo poder, pero solo en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los empoderó. Les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Ahí lo está empoderando. Ahí le dio poder al hombre, le dio poder para gobernar. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era Adán? Era el virrey de la creación. Después de Dios, Adán era el que gobernaba toda la creación. Pero resulta que ese poder lo perdió cuando fue engañado y cayó en pecado. Solo cuando vino el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Solo cuando Él vino, murió en esa cruz y llamó al hombre a que creyera en Él, en su sacrificio, es cuando el hombre le es restituida esa virtud, ese poder. Por eso tú y yo somos los herederos de la tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Nosotros somos los herederos de esta tierra, pero no se ha dado el hecho de poseer la tierra porque hay un usurpador que, a pesar de que le fue arrebatada ese título de posesión, él todavía sigue. ¿Cómo se llama este tipo de personas que usufructúan? Está usurpando, ¿sí?, el lugar, la posesión adquirida por nuestro Señor para nosotros, le está usurpando. Pero va a venir el tiempo en que se le va a hacer un juicio de lanzamiento. Y es que ya el hombre viene en picada. El hombre viene en picada ya. No me estoy refiriendo al ser humano, estoy refiriéndome a Satanás, el usurpador. Él viene en picada. Fue echado del cielo y está ahora allí en un cielo espiritual. En un cielo espiritual, la Biblia le llama las regiones celestes. Ahí está, ahí tiene su trono. ¿Ve? Ahí está, en las regiones celestes. Pero de allí un día va a ser lanzado a la tierra
Y fíjate, es lanzado del cielo de Dios, será lanzado de las regiones celestes, será lanzado de la tierra al lago que arde con fuego y azufre. ¿Viene o no viene en picada? Claro. Lo que pasa es que tenemos que esperar con paciencia a que venga el Señor, ¿verdad? El que rescató nuestra herencia y le haga el juicio de lanzamiento en la gran tribulación. A su nombre. ¿Cuántos creen eso, hermano? Una persona que no tenga fe para creer esto dirá, oye, ese Paquito está pero muy bueno. Pero déjeme decirle, esto no es ningún Paquito, esto no es ninguna tira cómica, esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Y yo creo en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen aquí en la Biblia? Segundo, Número 2. porque Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Salmo 147, 5. Leemos allí. Salmo 147, 5. Salmo 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. ¿Su qué? Su entendimiento. Su entendimiento, su conocimiento. Es como infinito. ¿Qué significa eso? Eso no tiene límite. No tiene límite, no tiene final. Eso dice el salmista. Dios entonces es infinitamente sabio. Él es toda sabiduría. Él es todo conocimiento. Él es todo entendimiento. Omnisciente. Eso es lo que significa esa expresión. Lo que esto significa es que en Dios hay plenitud de conocimiento. Toda ciencia proviene de Dios. Dios conoce los tiempos. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y obras. Dios conoce y establece cada una de las leyes que gobiernan su creación. Por otro lado, el conocimiento que tiene el hombre es completamente limitado. Conocimiento y poder en plenitud era lo que contenían las 10 declaraciones por medio de las cuales Dios hizo todo. Y Omer, esta expresión tiene valor numérico de 8. Amén. Cada expresión de las que Dios declaró cuando Él creó todo, fueron 10, estaban cargadas de estas dos cosas: plenitud de poder, plenitud de conocimiento. En hebreo se dice Yomer. Y esta expresión, cuando tú sumas el valor numérico de cada una de las letras con las que se escribe, Yud, Mem, Resh, esa expresión tiene un valor también de 8. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo valor de la eternidad, que Dios posee también eternidad. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios es todo conocimiento, Dios es omnisciente, estamos diciendo que ese conocimiento de Dios es eterno. Eso no fue que Dios duró un tiempo aprendiendo, ¿me entiende? Y llenándose de conocimiento, no, sino que desde siempre y por siempre Dios es todo conocimiento. Dios es sabio desde siempre y por siempre. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Dios conoce hasta nuestros pensamientos que aún en nuestra mente no se han formado. Dios conoce hasta las palabras que yo voy a decir en los próximos minutos. Dios las conoce. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestros tiempos, pasado, presente, futuro. Dios lo conoce. En su mano están nuestros tiempos, porque Él los conoce. ¿A dónde, dijo el salmista una vez, me esconderé yo de su presencia? Me voy allá al cielo, allá estás. Me voy allá a lo profundo de Seol, allá estás. Me voy a lo profundo de un valle, allá estás. Me voy a las alturas de una montaña y allí estás. Eso está hablando de dos cosas. Está hablando de que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes y Dios conoce todo. El conocimiento de Él incluso es anticipado en comparación con el nuestro. Dios sabía de antemano
¿quiénes iban a creer en Él? ¿Quiénes iban a creer en el Evangelio? ¿Quiénes iban a ser salvos? Por eso, por ese preconocimiento, Él nos predestinó. No fue que Dios predestinó sin antes preconocer. Dios primero conoció y después predestinó. A su nombre. Estamos entonces reflexionando sobre el hecho de que Dios, lo que diga se cumple instantáneamente, es porque Él es todo conocimiento. Nosotros no. Escuchemos lo que aquí estamos explicando. Conocimiento y poder en plenitud era lo que contenían las 10 declaraciones por medio de las cuales Dios hizo todo. Y Omer, esta expresión tiene valor numérico de 8. Tercero. Bueno, a diferencia de nosotros no tenemos pleno conocimiento. Nosotros no tenemos pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados. Así que nuestro conocimiento de todas las cosas y nuestro entendimiento de todas las cosas es limitado. Pablo dijo, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dijo, en parte conocemos, en parte entendemos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Lo que eso quiere decir es que un día esa limitación será vencida. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros seamos glorificados. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Bueno, nos vamos a detener aquí, porque aquí hay muchas cosas que al escucharse hay que dar tiempo para digerirlas. No vaya a ser que se nos quemen los fusibles del cerebro y entonces, ya viste, te volviste loco de tanto escuchar a ese predicador. Yo no quiero que eso le pase a usted. Yo lo que quiero es que usted crezca en el entendimiento de la palabra. Es más, que usted aprenda cómo interpretar las escrituras de un modo espiritual, con la iluminación del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Permite que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que esta palabra, Señor, produzca frutos en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser entendidos cada día de tu palabra. Queremos también, Señor, poner por obra tu palabra, tal como lo dijo el apóstol. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Queremos imitarte, Señor. Pero si tú no nos enseñas, nosotros ni siquiera podremos seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Guíanos, Señor, a esa plenitud de entendimiento que ya tú tienes. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.